Todo el mundo se ha preguntado qué es la felicidad. Bien, no obstante nadie puede contestar. La felicidad no existe, es como las sombras chinescas, así se dice, donde vemos una forma, pero sabemos que el conejo que vemos no es un conejo, es una mano que hace la silueta. Bon. Y la felicidad es lo mismo, no hay algo de intrínseco a la felicidad verdaderamente. No obstante, la esencia de la felicidad es la paz interior. Si queremos descubrir la felicidad, tenemos que alcanzar la paz interior. ¿Por qué? No hay felicidad sin paz interior y no hay paz interior que no dé felicidad. Con una excepción, podemos decir que hay dos tipos de felicidad. Hay una felicidad de tipo neurótico. Cuando una persona consigue algo que anhelaba, pero por malos motivos, por motivos neuróticos, se siente un placer, una satisfacción, y siempre esta satisfacción es mezclada con amargura. Cuando logramos obtener la satisfacción de un deseo neurótico, en realidad es exactamente lo mismo que llegar a un espejismo que veíamos en el desierto. Estamos sedientes, vemos salir una oasis, caminamos, es un deseo neurótico, llegamos al lugar donde estaba y es arena nomás. Bien. Y además se desplazó otra vez y la oasis está otra vez más lejos. Satisfacer un deseo neurótico es este. No es lo mismo de un deseo espiritual. Cuando un deseo nuestro viene del más profundo de nuestra vida espiritual, es dictado por el espíritu, el cuerpo del alma y sobre todo el cuerpo angélico, que es el traductor de Dios dos. En este caso, da una satisfacción espiritual, una sensación de ser la persona exacta en el lugar justo, haciendo la cosa correcta en el momento idóneo. Y este justamente es el primer escalón de la paz interior, es decir, la felicidad provocada por el alineamiento de misión espiritual, vocación y profesión. Es este lo que explica el primer escalón de este templo de la paz interior. En el segundo se encuentra una larga exposición sobre la resolución de los conflictos internos. El tercero sobre las leyes cósmicas a las cuales estamos sujetos. No hay ningún libro donde están escritos, ni la Biblia, ningún libro religioso tiene la lista de las leyes cósmicas, son millones. Cada persona obedece a leyes diferentes y hay que conocer estas leyes, que es un hecho individual en realidad, para poder saber cuándo estamos en infracción o no, en realidad. Y lo más importante de todo, el despertar espiritual, trabajar para conseguirlo, que es más importante que conseguirlo en realidad. Quien trabaja para conseguir el despertar, participa de un movimiento cósmico. Quien lo consigue ya murió al mundo terrenal, ya es de otra dimensión esta persona.